¿Y ahora sí? ¿Me escuchan? Sí. Ok, vamos a hacer... porque la verdad ya estoy medio cansado, yo creo que ustedes igual. Vamos con hipertensión renovascular. ¿Se ve? Sí. 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 Por Sí, ejemplo, se ve. matan, bueno. Ya. La hipertensión renovascular es re poco frecuente, pero la idea de esta clase es porque al ser tan poco frecuente, créanme que ningún paciente que ha llegado a mi consulta diciendo soy hipertenso renovascular y tengo un cartel en la guata que dice soy hipertenso renovascular. Ese gallo no existe. El que sí existe es el paciente que nos consulta referido de alguien, del nefrólogo o de atención primaria. Y ahí es donde juegan el rol ustedes, por eso la clase. No es por meterse en cosas que son poco relevantes, pero sí son relevantes desde el punto de vista macro. Porque cuando se van a acordar de mí, cuando sean las 3 de la tarde y están apestadísimos haciendo el policrónico en el consultorio de Maule, cuando egresen, ¿ya? Y van a estar pasando un hipertenso tras otro, ¿ya? Van a estar tan chatos que de repente va a haber uno que va a ser distinto al resto, de todos los hipertensos crónicos que están viendo. Y ese paciente distinto al resto, que va a ser un hipertenso muy, muy abuelito, o va a ser un hipertenso que rápidamente se hizo muy hipertenso y que llevas 3 o 4 medicamentos y no cambia. O el hipertenso que se hizo muy joven, o que tiene 3 hospitalizaciones porque hizo edema pulmonar agudo y su corazón está bueno, pero igual dice edema pulmonar agudo porque hace emergencia hipertensiva. O ese hipertenso que venía con las creatininas normales y ustedes le dejaron en Alapril y llegó con una crea de 1.6 al control siguiente. Ese es el paciente que tienen que agarrar y pedirle un ecodoppler de arterias renales y enviarlo como sospecha al nefrólogo inicialmente, más que a nosotros, como sospecha de hipertensión renovascular. Entonces, la clase tiene que ver más que la fisiopatología, más que el cómo las tratamos, si le pongo un balón o un stent o nada, es en qué pacientes tengo que pensar que son hipertensos renovasculares. Esto es más viejo que el hilo negro, esto tiene casi 20 años de publicado y es cómo se nos cruzan las enfermedades arterioscleróticas de los distintos territorios, los coronarios, con los cerebrales, con los arteriales periféricos, los periférical arterial disease, ¿ya? Y en eso tenemos metido a los renales. Entonces, el paciente con enfermedad renovascular en su grueso va a ser por enfermedad arteriosclerótica y que puede tener cualquiera de estos componentes. Esto creo que lo hemos repetido hartas veces, que son enfermos arteriales, ateroscleróticos, que pueden tener algún territorio más enfermo que el otro. Se define como la causa más frecuente de hipertensión secundaria. Casi todos nosotros, los que estamos viendo, los pocos que están viendo el seminario, cuando tengan más de 55 o 60 años, van a ser hipertensos esenciales. En el fondo estaban destinados genéticamente a ser hipertensos. Pero lo que queremos, que son el gran grueso de los pacientes que van a ver en ese poli de atención primaria. Pero hay un 5% de estos pacientes que son hipertensos a causa de que la perfusión de las renales está alterada. ¿Okay? Las causas más frecuentes es la aterosclerosis de la renal y la fibrosis muscular de la íntima. Y esta es la diapo que tienen que aprenderse, que es cuando sospecharlo. Cuando el inicio es menor a los 30 años. Cuando es un hipertenso refractario de tratamiento. Cuando la CREA aumenta más de un 30% con el uso de IECA. A eso me refería con el paciente que tenía una CREA normal en 0,8 y llega en 1,6. A ese gallo le aumentó en un 100% la CREA. ¿Ya? Por el uso de enalapril o de inhibidores de la enzima convertidora. Cuando son pacientes hipertensos y están asociados con asimetrías renales, le hicieron una eco por cualquier razón y el riñón de un lado mide 8,5 y el otro mide 10, en el fondo, o cuando un riñón en forma aislada mide menos de 9 centímetros, o cuando hacen un edema pulmonar agudo sin otra causa demostrable, cuando son hipertensos malignos, en el fondo que hacen hipertensión con algún síntoma neurovegetativo asociado.
o cuando son hipertensos asociados a soplo abdominal, pero esa la pongo abajo, está descrita en los libros, pero como les decía, cualquier cosa que cause flujo turbulento dentro del abdomen va a soplar. Por lo tanto, un soplo no es sinónimo de aneurisma, un soplo no es sinónimo de aneurisma complicado y tampoco es sinónimo de estenosis de las renales, sino que es un signo que los tiene que llamar la atención, pero buscarle más cosas. ¿Cómo la diagnosticamos? Con el primer paso es de ecografía Doppler, con 85% de sensibilidad y 92% de especificidad, que nos va a medir el tamaño del riñón, la dispersión córtico-medular, la anatomía, los índices de resistencia. Es un poco operador dependiente y también tiene que ver con la contextura. Nuestros clientes nacionales son un poquito gruesos, tal vez el transductor no va a ser de tan fácil penetración para poder llegar a la renal en el retroperitoneo. El otro ala sensible para poder hacer diagnóstico es el angiotac, que tiene sensibilidades y especificidades bastante buenas, pero tiene un defecto que no es menor, porque si se fijan, igual hemos metido la variable de que el riñón se echa a perder, que tiene falla renal o que se echa a perder la crea. Entonces, si ya es un riñón que está medio averiado porque está estenótico y yo le hago un angiotac, le voy a dar 120, 125 ml de contraste a un riñón que está medio averiado. Entonces, probablemente no va a quedar tan bien parado después de eso. ¿Okay? La resonancia, la verdad es que casi no la usamos nunca. Esto es literatura que todavía no está expresada en lo que hacemos habitualmente, que se está estudiando como primera línea el uso de la resonancia, porque tiene una especificidad y sensibilidad mucho más altas que el escáner. Es decir, no muchas más altas, pero un poquito más altas, claramente. Pero no es bueno usarlo cuando las velocidades de filtraciones están deterioradas y pudiera ser el contexto de estos pacientes. ¿Qué es lo que usamos nosotros acá? Es la ecografía. Y si la ecografía es sugerente, tal vez saltarse a la angiografía con sustracción digital, que es nuestro gold estándar, que de nuevo es lo mismo que hemos hablado otras veces, que es meterle medio contraste al lumen arterial y ver qué tan estenótico o qué tan abierto o qué tan normal es el paso del medio contraste a través del vaso. Nos permite, además de hacer el diagnóstico, nos permite tratar si fuera necesario. ¿Ya? El manejo va a ser siempre médico, siempre van a ir todos los pacientes con manejo de hipertensores para lograr un buen control de presión arterial, ¿ya? Que no tengamos signos de evidencia de progresión de la estenosis, ¿ya? Que dejen de fumar, que controlen su diabetes, que utilicemos estatina, que bajen de peso, y está basado en IECA, ARA2, diurético, que es lo estándar para los pacientes hipertensos. Cuando hacemos tratamiento quirúrgico, cuando tenemos algunos de esos síntomas que habíamos visto antes, que es el edema súbito, el edema pulmonar agudo, el hipertenso maligno, el de difícil control, el que tiene 5 o 6 fármacos y no logra controlar la presión, o cuando tenemos una rápida progresión a falla renal, ¿ya? Y en el caso que demostremos la fibrodisplasia muscular, son pacientes que van a tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico se refiere al manejo endovascular quirúrgico de la estenosis renal, ¿ya? Que es angioplastia más stent y cirugía tradicional abierta. Esas son las tres ramas, muy a grosso modo, del tratamiento quirúrgico. Quédense con que la angioplastia pura, que es el inflar un balón y romper la placa, la usamos solo para los pacientes que tienen fibrodisplasia. La angioplastia más stent la usamos para los pacientes que tienen estenosis aterosclerótica, porque está demostrado que solo inflar el balón y abrir la placa de colesterol, ¿ya? No sirve tanto como abrir la placa y después ponerle una malla de hacer un nitinol para que esa placa de colesterol no vuelva a cerrarse. Y la cirugía tradicional abierta, un poco de historia, pero de repente lo hacemos cuando tenemos que por algún otro motivo tener que operar la aorta. Como el caso que mostré en las primeras fotos de la primera clase, que era un paciente que tenía estenosis de la renal con un aneurisma yuxtarrenal y lo que hicimos fue implantarle la renal en la prótesis al hacer la reparación abierta. ¿Estamos claros con eso? Corto, preciso. Están todos expertos, ¿no? No. Sí, Sí, Seguimos. más o menos.
Están todos durmiendo. Si yo estoy durmiendo, por eso les digo, por eso no se queden con la clase, por favor, porque puedo hablar que ese pescado, pues es harto contenido y tratar de llevárselos aterrizárselos a una cosa que les sea práctica. Tampoco está fácil, para mí es más fácil tratar de explicar de por qué las estenosis, las angioplastías, los resultados y todos esos trabajos que avalan la cirugía de revascularización renovascular, pero no tiene sentido para usted. A mí me interesa que sean cosas prácticas. Cirugía vascular es raro, porque en el fondo ustedes ven guata o escuchan de guata en toda la formación, pero vascular pasan con nosotros un rato, los que tienen las rotaciones con nosotros como docente vascular son poquitos, y después de internado pasan 2 semanas y eso es todo lo que tienen. Pero créanme que la cirugía vascular en la atención primaria es gigantesca, porque los pacientes cada vez están más viejos. Entonces, ¿a dónde van a consultar? ¿En la clínica? No, el paciente más de 65 años en este país va a ser FONASA, va a llegar a consultar en atención primaria. Y segundo, son patologías caras de tratar, por lo tanto los pacientes, aunque van a llegar a atención primaria, se van a dar cuenta de la cantidad de pacientes con varices que consultan en atención primaria, los que tienen enfermedad arterial oclusiva, los diabetes con pie diabético. ¿Ya? Si solo miren cuando pasen, o los que han pasado por acá, la cantidad de pacientes que tenemos hospitalizados en vascular, ¿ya? Es más de 1/3 de lo que es el servicio. ¿Ya? Y fíjense cuánto tienen ustedes de horas destinadas a vascular en cirugía. Es marginal versus lo que es la patología abdominal, que se ha hipertrofiado mucho. Pero los pacientes de vascular los van a ver mucho y muy seguido, más de lo que se les ocurre. Hagamos cortito, enfermedad cerebrovascular.